Desde los 4 puntos de la pampa la muchedumbre de huelguistas iba llegando a Alto de San Antonio en largas caravanas polvorientas. El pueblo bullía de animación. Entre el tumulto de gente hormigueando por las calles, se podían leer letreros con los nombres de oficinas como La Gloria, San Pedro, Palmira, Argentina, San Pablo, Cataluña, Santa Clara, La Perla, Santa Ana, Esmeralda, San Agustín, Santa Lucía, Anza, San Lorenzo y de otras que algunos ni siquiera conocíamos. Y así mismito nomás era. Porque entierrados de pies a cabeza los huelguistas llegábamos cantando y gritando no solo de oficinas del cantón de San Antonio, sino de cada uno de los cantones de la Pampa del Tamarugal. Y el torrente de gente no paraba. La huelga había prendido en la Pampa como un reguero de pólvora y pólvora de la buena, compadritos, dice eufórico Domingo Domínguez caminando entre el gentío. A ojo de pájaro, éramos más de 5,000 los pampinos aglomerados en las calles del pueblo, avivando la huelga. Hombres de distintas razas y nacionalidades, algunos de los cuales no hacía mucho se habían enfrentado en una guerra fratricida, se unían ahora bajo una sola y única bandera, la del proletariado. Y era tanta la efervescencia de la gente, que los medrosos chinos de los despachos y tiendas de abarrotes, y los macucos dueños de las fondas y cantinas del pueblo, habían cerrado con trancas y solo atendían por la puerta chica. Y mientras esperábamos el arribo del señor intendente, y los obreros seguían llegando en columnas por los 4 horizontes del desierto, espontáneos oradores comenzaron a trepar resueltamente al kiosco de música en la plaza, o a encaramarse sobre la plataforma de los carros en la estación del ferrocarril, en donde habíamos levantado campamento, para improvisar encendidos discursos que hablaban de justicia y redención social, discursos que nos inflamaban el espíritu de la necesidad urgente de romper cadenas, quitar vendas y liberarnos de una vez y para siempre del opresor yugo capitalista. Con voz de profetas desatados, estos arengadores vaticinaban elocuentes y rotundos sobre lo brillante que se veía emerger el sol del porvenir en el horizonte del proletariado. Y era lindo para nosotros oír todo aquello y vernos unidos por primera vez en pos de las reivindicaciones tanto tiempo esperadas. Era emocionante hasta las lágrimas ver a los operarios de la Pampa unidos como un solo pueblo, como un solo hombre, luchando en contra del mismo y como un enemigo, los de paso oficineros que nos explotaban sin escrúpulo ni moral alguna, y, por supuesto, sin ningún control del Estado. Esto es histórico, compadrito Olegario, dice casi gritando Domingo Domínguez entre el bullicio y la polvareda del gentío. La gringada se debe estar cagando de susto, exclama a su lado el carretero José Pintor. Y mientras ambos amigos caminan palmoteando y saludando a medio mundo con gestos grandilocuentes, Olegario Santana, en medio de ellos, los mira sin decir nada. Pero se pasa el día y la humanidad del señor intendente no se aparece por ningún lado. Al anochecer, mientras José Pintor e Idilio Montano buscan donde comprar pan y cecina, Olegario Santana y Domingo Domínguez, tras conseguir a duras penas una botella de aguardiente, se recogen a la estación del ferrocarril en donde quedaron de encontrarse. Allí en el campamento, alrededor de las fogatas hechas con durmientes de la línea férrea, grupos de operarios bolivianos y peruanos se entretienen tocando sus quenas y charangas, y cantando canciones de entonación tan triste como el lamento del viento pampino. Los amigos se tumban a la vera de un fuego en donde un anciano ciego recita poemas populares en contra de la explotación obrera. Alguien sentado junto a ellos, un hombrón de mostachos desorbitados, campante y parlero como el solo, les comienza a contar que el cieguito de los versos combatientes fue barretero en la oficina Santa Clara, en donde perdió la vista al explotarle un tiro echado. Se llama Rosario Calderón, dice el hombre, igual que el famoso poeta que publica sus obras en El Pueblo Obrero, el diario que hasta hace poco se llamaba Solo el Pueblo, como ustedes deben saberlo, el que fue incendiado intencionalmente en julio del año pasado, cuando su dueño era Osvaldo López, ese gran hombre de la prensa obrera que, además de luchador social, ha sido artista de circo, actor de teatro, pianista, poeta, columnista y redactor de diarios. El mismo que escribió la novela socialista Tarapacá, que, como ustedes deben saberlo, enjuicia al clero y a la oligarquía y se adelanta en el tiempo a este gran sueño de unidad que, ahora mismito estamos viviendo los trabajadores pampinos. Un hombre perseguido por los sectores oligarcas de este país, que ha sufrido asaltos y atentados a su vida y que hace solo cosa de un año fue procesado jurídicamente por criticar al obispo de la zona, el tal Monseñor Carter que, como ustedes deben saberlo, se oponía tenazmente a la ley de enseñanza obligatoria. ¿No es el mismo cura que dice que los niños pierden el tiempo miserablemente estudiando? Interviene José Pintor. Su mismísima eminencia, responde presto el hombre, y, casi sin respirar, continúa diciendo que como el pueblo obrero había sido por derecho propio el diario de los trabajadores, era ahí donde los pampinos mandaban las porradas de versos a lo humano y divino, y que era tal la abundancia de poesía que llegaba a la redacción, que el propio diario, como ustedes deben saberlo, se vio en la necesidad de escribir un editorial en donde se pedía a los mineros que por favor frenaran un poco sus impulsos líricos, pues la imprenta estaba recibiendo demasiados productos de ingenio agreste, en donde, a decir verdad,
la mayoría de los versos parecían tirados de las mechas. A cambio se les pedía que enviaran noticias de la Pampa y, por supuesto, sus reclamaciones laborales y sus quejas sociales, siempre y cuando, claro, todas esas querellas fueran debidamente justificadas. En el momento en que el hombrón de los mostachos gigantes toma aire para seguir hablando de cosas que ellos debían saber, y el poeta ciego, con sus cuencas vacías bañadas en lágrimas, declama con voz doliente: soy el obrero pampino y por el burgués explotado, y soy el peri abandonado y que lucha por su destino, diagonal soy el que labró el camino y de su propio deshonor diagonal regando con su sudor diagonal estas pampas desoladas, diagonal soy la flor negra y callada diagonal que crece con su dolor. Un joven de San Lorenzo, bien vestido y recién peinado, se acerca y saluda efusivamente a Domingo Domínguez. Este es Lucas Gómez, le dice el barretero a Olegario Santana, presentándoselo con gran pompa, y en tono socarrón, agrega: él también es artista de la Filarmónica. El joven, tras extenderle la mano a Olegario Santana, les dice que lo de la subida del intendente al pueblo no ha sido más que una patraña, y que la gente anda pregonando enfervorizada que lo mejor era bajar a Iquique, que de ahora en adelante no había que aguantar que nadie se viniera a reír de los pampinos. Después les pregunta si tienen dónde dormir, porque si no, los invita a quedarse en el local de la escuela, donde vive su madre. Ella es la preceptora del pueblo, dice. Los hombres le agradecen el gesto, pero que no se moleste por ellos, la noche no está muy helada y han decidido dormir en alguno de los carros de carga. Después, cuando el joven se retira, Domingo Domínguez le aclara a Olegario Santana que en verdad el nombre del muchacho no es Lucas Gómez, se llama Elías Laferte, dice, y le explica que él lo llama así desde que lo vio hacer el papel principal en la obra cómica Don Lucas Gómez que el cuadro artístico de San Lorenzo había estrenado solo unos días atrás. Pero como usted, compadre Olegario, le espeta semiserio el barretero, no frecuenta mucho los salones de la Filarmónica, no tiene idea de lo que ocurre en el mundo del arte. Mientras tanto, en su recorrido por el pueblo buscando que en algún despacho les vendieran algo, para apaciguar la hambre, el carretero y el herramentero se encuentran a bocajarro con una señora que había sido vecina de José Pintor en la oficina San Agustín, antes de que el carretero se quedara viudo. Se saludan efusivamente. Años que no se veían. La señora anda acompañada de sus 2 hijos y de una comadre que vive en el pueblo, en cuya casa, explica, están pernoctando por hoy. Sus hijos, un niño y una niña que presenta con mucho orgullo, son Juan de Dios, de 12 años, y Liria María, de 16. Los ojos claros y lanceolados de la muchacha, y su piel de una blancura rara en la pampa, fulminan de inmediato a Idilio Montano. Nunca en su vida ha visto una niña más hermosa. Tras presentarse tartamudeante, con la sangre de su cara encendida, el joven volantinero no halla dónde poner sus manos estorbosas ni dónde posar la mirada de sus negros ojos de huérfano, encandilados de pasión. La vecina de José Pintor, que se llama Gregoria Becerra, y que es oriunda de Talca, les pregunta si tienen dónde pasar la noche. El carretero se quita el palito de entre los dientes y, cuidando de no escupir ante ella, le dice que piensan hacerlo en la estación de trenes. Entonces, la comadre, una mujer de aire sigiloso y modales afebles, que viste una especie de hábito conventual, se presenta cortésmente y los invita a dormir en su casa. Cuando José Pintor se lo agradece en el alma, querida señora, pero que son 4 los amigos que andan juntos, la mujer responde que no hay mayor problema, que tiene libre una habitación lo bastante grande en donde podrían perfectamente tirar sus cueros. Pues no se hable más del asunto, dice Gregoria Becerra, decidida, vamos a buscar a los otros 2 pampinos y ya está. En la estación ferroviaria, Domingo Domínguez, sonriente y encantador como siempre, acepta la invitación de inmediato, mientras que Olegario Santana, un tanto cortado, solo atina a hacer un gesto con la cabeza en señal de asentimiento. Él no está acostumbrado a recibir tanta amabilidad hacia su persona y, además, la voz franca y la prestancia jovial de la señora Gregoria Becerra lo conturban sobremanera. No sabría explicar por qué, ni de dónde, encuentra que la metroune, de piel blanca y un conformado cuerpo robusto, tiene un aire sumamente familiar. Cuando camino a la casa, a Idilio Montano, que se había quedado rezagado conversando con los hijos de la vecina, se reúne con ellos para presentárselos. Olegario Santana comprende de súbito ese aire familiar e inquietante que le encontraba a la madre. Pasmado, con el pucho cayéndosele de la boca, se queda mirando a la joven fijamente. Cuando al fin logra articular palabra, le dice a la niña algo que solo el barretero comprende. ¿Por acaso, usted, no se llama Yolanda, señorita? Ella, sonriendo nerviosa, dice que no, que se llama Liria María. El resto del camino, Olegario Santana lo hace sin articular una sola sílaba ni atender un ápice a la conversación de los demás. Ceñudo y ensimismado, se dedica todo el trayecto a mirar de soslayo a la joven. Al llegar a la puerta de la casa, antes de entrar, en un momento en que la demás gente se descuida, el calichero se acerca a Idilio Montano y le susurra al oído: ¿es igualita a Yolanda que Yolanda? Pregunta Idilio Montano.
la mujer de los cigarrillos, dice emocionado Olegario Santana, y extrae su cajetilla de un bolsillo del paletó y se la muestra al joven, que se fije bien, le dice, si son quelcades. Solo que a la niña le falta el pucho en la boca y, claro, esa expresión un tanto descocada de la mujer de la cajetilla. A Idilio Montano lo mira extrañado, pero no dice nada. La casa donde llegan es un barracón de adobes, de techos altos y paredes gruesas, enteramente pintado a la calorías y sin ninguna ventana a la calle. Antes de que ella y su marido la compraran, dice la comadre de Gregoria Becerra, era la bodega de un chino comerciante en frutas que se fue a vivir a Iquique. En la vasta nave de la vivienda, además de una larga mesa de madera, muy semejante a la que aparece en los cuadros de la Última Cena, se aprecia una verdadera colección de imágenes de santos, unos moldeados en yeso, otros tallados en madera, y todos adornados de cirios y flores de papel. Al entrar al recinto, Domingo Domínguez mira con sorna a José Pintor. De todos es sabido en las calicheras de San Lorenzo la ecuménica tirria que éste siente por los frailes, los curas y todo lo que tenga que ver con la Santa Iglesia Católica, incluyendo, por supuesto, a los santos, fueran estos pintados, modelados, tallados o paridos de madre. En tanto la dueña de casa enciende el fogón para puntecito de yerba Luisa, cuenta, en un suave acento de religiosa, que ella y su marido, el que ahora mismo anda en trámites en Iquique, han comprado la casona con la intención de poner una escuela pagada. Pues la única escuelita del pueblo, dice la mujer, juntando las manos como si rezara, no alcanza ni para la mitad de los niños en edad escolar. Esto sin mencionar las escuelas de las oficinas más cercanas, y en general de todas las de La Pampa, en donde solo el 10% de los niños tiene posibilidad de matrícula. Luego de encender el fuego, la dueña de casa pide permiso a su comadre para mandar a los niños a comprar pan y cecina. A Idilio Montano, que parece embrujado por los ojos de Liria María, se ofrece de inmediato para acompañarlos. Que vayan al despacho de la esquina, les dice la mujer, el chino Lopí, más conocido como el chino López, es un viejo casero suyo. Y mientras sus hijos vuelven, Gregoria Becerra, que se ha enterado de la viudez de su vecino, le cuenta que ella ya no vive en la oficina San Agustín en donde se conocieron, sino en la Santa Ana, y que también se ha quedado viuda, y que para terminar de criar a sus hijos se ha puesto a trabajar de libretera. Con acento dolido le cuenta de la trágica muerte de su esposo, molido horriblemente entre los fierros del triturador de Quelichi, el chancho como le llaman, y de su drama tremendo cuando la compañía, como tenía por costumbre hacerlo, no le pagó una sola chaucha de indemnización. Todo lo que hizo el administrador fue ofrecerle un puesto de trabajo a ella, pero después la estuvo rondando todo el tiempo tratando de cobrarle su obra de caridad con favores carnales. Y, lo peor de todo, brama indignada Gregoria Becerra, es que ahora último a ese hijo de mala madre le ha dado por andarle tallando el naipe a su hija, y eso por ningún motivo lo iba a aceptar. Y que por esas y muchas otras injusticias de que son víctimas los pampinos, tanto hombres como mujeres, ella no ha dudado un santiamén en unirse a los trabajadores en huelga. Al llegar de vuelta, a Idilio Montano y Liria María, seguidos como una sombra por Juan de Dios, traen dos noticias de la calle. La primera, y que no tienen necesidad de proclamarla, pues se lee en el brillo de sus ojos, es que ellos se han enamorado como dos palomitos nuevos. La otra noticia es que, como el señor intendente no se había dignado a subir al pueblo, la gente de La Pampa ya ha decidido marchar a pie hasta Iquique, que partirán en una gran columna a la hora del amanecer. Esto lo han sabido nada menos que por boca del mismito don José Brig, dice orgulloso Juan de Dios, con quien se han encontrado en la calle. Gregoria Becerra les cuenta entonces a los presentes que su hijo es amigo personal del obrero anarquista, pues en Santa Ana el niño se gana unos centavos llevándoles la vianda al trabajo a algunos operarios, y que uno de ellos es don José Brig, que trabaja de mecánico en la maestranza de la oficina. Cuando, después del té, los amigos comienzan a discutir sobre la conveniencia de bajar o no a Iquique, pues los cuatro andan con poca plata y con lo puro puesto, Gregoria Becerra, como un guante de desafío lanzado sobre la mesa, dice impetuosamente que ella y sus hijos marcharán de todas maneras al puerto, tal y como andan. Y enseguida los arenga a que ellos, como pampinos antiguos que son, tienen más que nadie el deber de permanecer unidos junto a los operarios en huelga, muchos de ellos gente recién llegada del sur, que para lograr algo con el conflicto hay que bregar como un solo hombre, que esa es la única manera de enfrentarse a los varones del salitre. Ella, personalmente, ya está harta de ver y sufrir los abusos que se cometen a diario en las oficinas, como, por ejemplo, que aparte de que no les paguen un céntimo de indemnización a las viudas de los operarios muertos en accidentes de trabajo, les descuenten un peso del sueldo por el derecho a un médico que llegan a ver tarde, mal y nunca en el dispensario de la oficina, pues apenas existen 4 médicos para las casi 60.000 almas que viven y trabajan en la Pampa de Tarapacá. Los gringos están acostumbrados a pasarnos por debajo de la cola del pavo cuantas veces les da la gana, termina diciendo Gregoria Becerra. Y yo creo que va siendo hora de cantarle las 40. José Pintor trata de disuadirla diciéndole que lo piense bien, la vecinita linda,
que son más de 80 kilómetros los que hay que caminar a través de la pampa, con poca agua y bajo un sol sangriento. Aunque lleguemos a la rastra y medio muertos de sed, yo y mis hijos bajaremos a Iquique, dice Gregoria Becerra. Olegario Santana, que se siente cada vez más admirado del temple de aquella metroune, farfulla como para sí, desde el ángulo más lejano de la mesa, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Así le veamos la cara al malo, nosotros vamos a marchar de todas maneras, remata decidida la mujer. Al final de la noche, ganados por la tenacidad irresistible de Gregoria Becerra, todos se han puesto de acuerdo en integrarse a la columna y marchar hacia Iquique. La dueña de casa, que no tiene nada que ver con la huelga, les desea toda la buenaventura del mundo. Y Liria María, que, según su madre, comúnmente es una muchacha retraída y silenciosa, exclama entusiasmada que ojalá se quedaran en el puerto por lo menos hasta el martes, pues en el periódico El Tarapacá había leído que ese día era el estreno en Iquique de un circo llamado Sobarán. Según decía el diario, junto a varios artistas contratados en el sur del país, presentarían a unos monitos sabios y a 7 perros boxeadores, además de otros tantos animales amaestrados. ¿Qué otros animales?, pregunta su hermano. No lo sé, eso no más decía el periódico. A lo mejor son elefantes traídos directamente de la India y leones cazados en la mismísima selva africana, dice sonriendo Domingo Domínguez. Aunque así no fuera, señor, dice Liria María ruborizada, lo lindo es que por primera vez mi hermano y yo podremos ver un circo.